Ojalá que te vaya bonito. La historia de la vida, tal y como la experimentamos día a día, está intrínsecamente ligada al tiempo que nos precede. Vivimos este proceso cultural e histórico como parte de un colectivo, sin siempre ser conscientes de ello. Nos acostumbramos tanto a esta realidad que a veces nos sorprende ver cómo elementos de nuestra comunidad han evolucionado con el tiempo, convirtiéndose en parte de nuestra identidad. Las comunidades campesinas e indígenas son ejemplos destacados de esto en México. Su presencia y contribuciones, tanto culturales como económicas, políticas e ideológicas, son fundamentales para comprender la autenticidad mexicana. Explorar el indigenismo y las luchas campesinas nos permite entender quiénes son estos grupos y qué los ha moldeado hasta el día de hoy. Quedaron prendidas. Los vestigios de los movimientos icónicos que caracterizan esta lucha actualmente datan de los años 1906, con la Liga de Resistencia Agraria, un colectivo sonorense que planteó la lucha por la tierra y las manos que la trabajan como tema central. Este movimiento sentó las bases para la reivindicación agraria en México. La Revolución Mexicana, icónica por naturaleza, aunque no su único foco, trajo un cambio significativo en la estructura agraria del país, culminando con la promulgación de la Constitución de 1917, que consagró los derechos de los campesinos y estableció las bases para la reforma agraria. El Partido Comunista Mexicano y la Confederación Nacional Campesina, surgidos en los años 20, representaron una respuesta política a las demandas de los campesinos y trabajadores agrarios. Finalmente, el movimiento de Revolución Socialista en los años 60 marcó un hito en la lucha por la justicia social y la equidad en el campo mexicano, dando voz a las demandas de una clase marginada y olvidada por mucho tiempo. Aunque cada uno surgió en un contexto histórico diferente, la razón por la que son contemplados es porque a pesar de sus singularidades, sus peticiones llegaban a tener paridad en algunos puntos fundamentales. Estos puntos sentaron bases sólidas para la construcción de lo que hoy conocemos como la lucha agraria: acceso a la tierra, cambios en las condiciones de trabajo, reconocimiento de sus derechos culturales y laborales, así como participación y representación política. El zapatismo. El movimiento icónico por excelencia de la lucha agraria es el zapatismo, basado en las ideas de Emiliano Zapata y arraigado en el contexto histórico de la nación. Las condiciones que llevaron a la creación de este movimiento estaban vinculadas a la marginación de las comunidades indígenas, excluidas de la toma de decisiones en el país. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TLCAN, amenazaba a los indígenas con su apertura comercial, exponiéndolos a una mayor vulnerabilidad económica y a la pérdida de control sobre sus recursos y tierras, siendo despojados violentamente de ellas por proyectos económicos como la construcción de carreteras y la explotación de recursos naturales. El zapatismo luchaba por los derechos y la autonomía de los pueblos indígenas marginados del poder económico, social y político del país. Su objetivo era ser una sociedad más justa e inclusiva, fundamentada en la autonomía como uno de sus principales pilares, además de principios como el trabajo, la justicia, la salud, la tierra, la libertad, la igualdad, la educación y la vivienda. El 1 de enero de 1994, en Chiapas, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el EZLN, llevó a cabo su primer levantamiento armado. Este movimiento respondió a la militarización de la región y a la represión de la rebelión por parte del gobierno. Los combates duraron 11 días, tras los cuales el EZLN decidió negociar. Posteriormente, en 1996, se llegó a la firma de los Acuerdos de San Andrés, que buscaba reconocer los derechos y la autonomía de los pueblos indígenas. Sin embargo, el gobierno no cumplió con sus compromisos, lo que condujo a la reanudación de la lucha por parte del EZLN. ¡Escucha! ¡Esta es tu lucha! ¡Mujer, escucha! ¡Esta es tu lucha! El papel de las mujeres
mujeres en México, en las últimas décadas se ha acostumbrado de la exclusión casi absoluta de las mujeres de la propiedad social de la tierra, a un cierto avance que se manifiesta en el incremento de mujeres ejidatarias y comuneras, en la participación de los espacios de representación ejidal y comunal. Las mujeres tienen un papel secundario en el espacio social agrario, en tanto que se revelan como grupos minoritarios marginados de las propiedades, pues al tener un puesto relativo muy alto en la estructura poblacional, su peso en las propiedades es insignificante y su presencia es notoria en aquellos niveles secundarios, como los grupos de posesionarias y avecinadas en ejidos o comunidades. En los primeros años del zapatismo, antes de 1925, las mujeres desempeñaron roles cruciales en la lucha, no limitada por las normas de género. Participaron activamente en tareas agrícolas, organización comunitaria y de manera destacada en acciones militares. Su valentía desafiante y contribuciones en la resistencia armada y roles educativos fueron fundamentales para forjar la identidad del movimiento zapatista y su lucha por la justicia social. De inmediato, Carranza convoca la integración de un Congreso Constituyente en Querétaro, del cual saldrá el 5 de febrero de 1917 la Constitución mexicana que aún nos rige. Durante la Constitución de 1917 se realizaron diversas contribuciones significativas a los derechos de los campesinos, especialmente en el artículo 27. Este artículo estableció la reforma agraria, reconociendo el derecho del Estado para expropiar tierras con fines de utilidad pública y distribuirlas equitativamente entre la población campesina. Se estableció el reconocimiento de las comunidades indígenas y su derecho a la tierra, así como la prohibición de la concentración excesiva de tierras y la creación de un sistema de ejidos para distribuir tierras entre los campesinos. Además, en el artículo 4 se reconoció los derechos culturales y lingüísticos de las comunidades indígenas, garantizando su derecho a conservar y promover sus tradiciones y formas de vida. Lázaro Cárdenas, con el reparto agrario, benefició a más de 1 millón de campesinos al dotarles alrededor de 20 millones de hectáreas. Y cerca de 200.000 agricultores de comunidades indígenas se organizaron en cerca de 11.000 nuevos ejidos. Este proceso transformó el rostro del campo mexicano y sentó las bases para el crecimiento y desarrollo del país. Se atendió a la reivindicación de derechos de comuneros, ejidatarios y pueblos originarios mediante el reparto agrario, con el propósito de superar la pobreza y lograr el bienestar en las zonas rurales. Se implementaron diversas medidas, como la organización de productores, la asistencia técnica, la capacitación, la investigación y la educación agrícola, así como la promoción de créditos para el acceso a insumos productivos. Se creó el Marco Nacional de Crédito Ejidal, el Departamento Autónomo de Cuentas Indígenas y se modificó el Código Agrario y las leyes de distribución para mejorar las condiciones de empleo e ingreso en el sector agrícola. Hasta ahora, la totalidad de los temas que se han tratado tienen que ver con la historialidad de la situación en la que actualmente se encuentra nuestro país. Pero nuestra responsabilidad como mexicanos queda en no solo quedarnos con lo que pasó y explorar lo que está pasando actualmente con estas comunidades que nos han dado mucho de qué pensar en estos últimos minutos. En la sociología, el indigenismo se refiere a un conjunto de ideas, movimientos sociales, políticas y prácticas destinadas a reconocer, proteger y promover los derechos y la cultura de los pueblos indígenas. El indigenismo aborda las relaciones entre los pueblos indígenas y la sociedad dominante, así como las formas en las que se abordan las iniquidades históricas y las injusticias sociales que han afectado a comunidades indígenas. El indigenismo puede manifestarse a través de diversas formas, como políticas gubernamentales dirigidas a la protección de derechos indígenas, el reconocimiento de la diversidad cultural, la promoción de la educación bilingüe e intercultural y la implementación de programas de desarrollo que respeten las cosmovisiones y formas de vida de los pueblos indígenas. En muchos casos, el indigenismo también implica la valoración y revitalización de las tradiciones culturales, el idioma, la artesanía y otras expresiones culturales propias de los pueblos indígenas. Además, busca abordar las desigualdades socioeconómicas y promover la participación política y social de los pueblos indígenas en la toma de decisiones que afectan sus vidas y territorios. ¿Y esto qué tiene que ver? Apropiación cultural. El término se refiere específicamente al fenómeno de tomar elementos de una cultura minoritaria y utilizarlos fuera de su contexto original, rebajando el significado cargado de elementos a una mercancía o factor de entretenimiento. Esto por factor de vulnerabilidad, diferenciado de la inspiración, homenaje o apreciación por razón de la simplificación de toda la carga cultural e histórica que puede tener un producto de una cultura.
de Chiapas denunciaron a la marca Dior por apropiarse de textiles típicos de su pueblo para la fabricación de sus prendas. En una carta pública se mencionó que la diseñadora de Dior, María Gracia Chiuri, visitó el estado para tomar inspiración del folclore y las telas típicas. La pieza que resultó de eso fue una prenda llamada Poc Ul y Poc Huil, misma que fue presentada el pasado 20 de mayo. En el texto, además, se dice que la diseñadora alteró y mutiló dicha pieza, por lo que piden que reconozca que la prenda no es de su autoría ni de la de ninguno de sus colaboradores, y pidieron apoyo al gobierno mexicano para que interceda en este caso de plagio. Cabe señalar que desde 2014 se han registrado 64 casos de apropiación cultural que grandes marcas han realizado a textiles de comunidades indígenas. ¿Qué pasa con México y Zara? México ha acusado a marcas de moda como Zara, Anthropologie y Patwood de apropiación cultural. Vamos, que México ha acusado a estas marcas de hacer uso de diseños creados por las poblaciones indígenas de México. La Secretaría de Cultura de México ha pedido una explicación pública y también ha pedido que las ganancias se devuelvan a las comunidades creativas quienes supuestamente inventaron las técnicas de bordado y los motivos de diseño. Por ejemplo, el gobierno de México dijo que los símbolos que aparecen en los pantalones cortos bordados de Anthropologie recuerdan a los utilizados por la comunidad mixta del país, un grupo indígena que habita en la zona norte del estado mexicano de Oaxaca, en la frontera con Veracruz. También destacó un vestido bordado azul de Zara. Afirma que la marca española se había basado en los símbolos ancestrales y los vestidos tradicionales producidos por el pueblo mixteco. Zara ha comunicado que tiene mayor respeto por las comunidades de México, pero que el diseño de las prendas no se influenció por el arte de los indígenas. Terminó la edición de Fashion Week en Oaxaca en un completo desastre. Bueno, para empezar, los diseñadores que se presentaron hicieron colecciones inspiradas en Oaxaca, sus textiles y sus bordados. Muy bonito y todo, pero terminaron siendo acusados de explotación laboral, apropiación cultural y de robar diseño. Y entre toda la polémica, los manifestantes atacaron principalmente a la diseñadora Ivette Morán, esposa del actual gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, por tomar sus diseños, comercializarlos y no darles compensación económica ni pedirles permiso.
Considerando estas premisas y reconociendo la inevitable marcha hacia una culturación global, el debate futuro debe centrarse en fomentar una cultura ética y recurrente en el consumo de artesanías por parte del consumidor promedio. Esto implica estandarizar salarios y precios acordes a la complejidad de las técnicas empleadas, como se observa en algunas comunidades de Oaxaca, donde se detalla el número de horas necesarias en la etiqueta del precio. Además, es crucial difundir los elementos culturales propios en la población y formalizar económicamente los talleres artesanales, proporcionándoles una estructura empresarial que genere riqueza para todos los involucrados, transformando una apropiación cultural negativa en una apreciación cultural positiva. En primer lugar, esta transformación requiere un compromiso real con la cultura en cuestión, lo que implica que los creadores investiguen profundamente, comprendan la estructura iconográfica, los simbolismos particulares y los procesos técnicos a emplear. Es esencial interactuar físicamente con las comunidades que practican estas técnicas, atendiendo a las sugerencias de los creadores originales e integrando de manera respetuosa los problemas industriales y manuales, buscando un equilibrio entre ambos en la producción. En cuanto a la ejecución respetuosa, se busca involucrar al artesano tradicional en la medida de lo posible en el proceso de producción, y si esto no es factible, replicar las etapas de creación fielmente según los pasos originales de la técnica reinterpretada. Por último, en la representación y exhibición del producto final, es fundamental aprovechar los canales de difusión para promover las comunidades involucradas, permitiendo que el público y los consumidores conozcan el origen de la ética y los iconos presentados, así como el trabajo del gremio artesanal involucrado. Esto brinda una oportunidad para que la labor del artesano sea valorada nuevamente y esté presente en la mente del comprador promedio. La intersección entre la historia, la sociología y la filosofía en el contexto de los movimientos campesinos e indígenas en México revela un tapiz complejo de identidad, poder y justicia social. Estos movimientos no solo representan luchas materiales por la tierra y los recursos, sino que también encarnan una búsqueda metafísica de la autonomía, dignidad y reconocimiento cultural. En la filosofía política, la noción de otredad cobra relevancia al examinar cómo las comunidades campesinas e indígenas han sido históricamente percibidas y tratadas como otros dentro del contexto nacional. Este proceso de otredad implica una dinámica de poder donde aquellos en posiciones de hegemonía imponen sus visiones del mundo sobre aquellos considerados como periféricos o marginales. Así, la lucha por la justicia social se convierte en una lucha por la subversión de estas relaciones de poder y la afirmación de la propia identidad frente a la opresión y la marginalización. Desde una perspectiva filosófica, la lucha campesina e indígena en México se puede entender como una manifestación de la dialéctica hegeliana del amo y el esclavo. En esta dialéctica, el proceso de lucha por el reconocimiento mutuo conduce a la formación de identidades más complejas y a la búsqueda de una mayor autonomía. Los movimientos campesinos e indígenas no solo demandan reconocimiento político y económico, sino que también buscan ser reconocidos como sujetos morales y culturales válidos dentro de la sociedad mexicana. La filosofía del indigenismo, por su parte, se fundamenta en la idea de que todas las culturas y cosmovisiones son igualmente válidas y merecen respeto y reconocimiento. Esto implica una crítica profunda a la idea de una cultura dominante que busca homogeneizar y subyugar las expresiones culturales de las comunidades indígenas. El indigenismo busca promover la diversidad cultural y la igualdad de derechos, así como la revitalización y preservación de las tradiciones indígenas en un contexto creciente de globalización y homogeneización cultural. Además, el fenómeno de la apropiación cultural añade otra capa de complejidad a estas dinámicas. La apropiación cultural no solo representa una forma de injusticia cultural, sino que además refleja las relaciones desiguales de poder sobre las culturas dominantes. Se apropian de elementos de las culturas marginadas por su propio beneficio, sin respetar su significado original o el contexto histórico en el que surgen. Esto resalta la necesidad de un enfoque ético y reflexivo hacia la interculturalidad y el respeto mutuo entre las comunidades.